Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Vamos a dar inicio de nuestra teórica correspondiente al tema 17, perdón, que es radiología digital. Bueno, vamos a iniciar dentro de lo que es la radiología digital. Hasta este momento hemos ido viendo las clases teóricas dentro de lo que es un punto de vista convencional. Quiere decir de que hasta las técnicas radiográficas extraorales hemos visto las técnicas utilizando una radiografía convencional, o sea, una placa radiográfica, ¿ya? Cuando hablamos de radiología digital, estamos hablando de que la imagen que obtenemos en esa placa va a ser cambiada o sí sustituida por una imagen digital, que obviamente la vamos a obtener a partir de una computadora. Entonces, el paso que va de una radiografía convencional mediante una placa radiográfica a una radiografía digital, pues ya estamos ingresando a un ámbito imagenológico. Por eso, dentro de lo que es nuestro tema o el nombre de la cátedra, se ha ido modificando y hoy en día, esperemos que hasta el año ya lo manejemos así, ya va a ser radiología e imagenología en este caso, y ya no solamente radiología como lo estábamos llevando hasta esta gestión. ¿Por qué? Porque todo va cambiando, todo va modernizándose y también en el área de radiología ya vamos a ir viendo nuevas técnicas, nuevos aparatos, los cuales nos pueden llegar a favorecer en obtener imágenes y facilitar también así el diagnóstico. Cuando hablamos de radiología digital, pero antes de ir viendo la parte de películas radiográficas y llegar a la radiovisiografía, ¿a qué llamamos radiovisiografía? Pues la radiovisiografía significa radio, que es la parte de radiología, una imagen radiológica, ¿ya? Visio, que significa que se va a plasmar en una computadora o en una pantalla, y grafía, que significa la imagen graficada en el computador. ¿Ya? Entonces, por eso se llama la radiovisiografía, porque es una imagen radiográfica que se va a observar en una computadora o en una pantalla de computador, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equipo encargado de obtener una imagen digital? Es el radiovisiógrafo, que también lo tenemos en la clínica, en nuestra sala de imagenología, tenemos la radiovisiografía. ¿Ya? ¿De qué comprende esta radiografía digital? Pues prácticamente la radiovisiografía digital viene a ser un sistema radiográfico que ha aparecido en el año 1984 por el doctor Mouye, ¿ya? Él ha sido el precursor de esta radiovisiografía. Entonces, vamos a explicar un poco cómo es el funcionamiento de lo que es esta radiovisiografía. Pues bueno, primero, se utiliza el mismo emisor de rayos X, o sea, no hay tanta modificación en lo que ya hemos conocido las técnicas radiográficas convencionales. El mismo equipo se utiliza para esta técnica, quiere decir el equipo de rayos X dental. Ahora, acá es la diferencia que en vez de utilizar una película o un paquetillo radiográfico, que es lo que utilizamos para todas las técnicas bisectriz, paralelaje, en las cuales en las prácticas hemos ido avanzando, entonces vamos a sustituir esta película radiográfica convencional por un sensor o un captador que incorpora una tecnología CCD o fósforo. Eso ya lo vamos a ir viendo, vamos a ir diferenciando qué es un CCD y qué es a base de fósforo. Pero en sí, la radiovisiografía corresponde a la sustitución de la película radiográfica por un sensor o un captador, ¿no? Entonces, por un sensor que tiene el mismo tamaño, la misma anatomía de lo que es una película, o sea, la característica es la misma, ya lo vamos a ir mostrando más adelante,
para que ya vayan conociendo este tipo de sensor que nos ayuda a obtener una imagen digital. ¿Cómo funciona esta radiografía digital? Pues bueno, primero, las imágenes son captadas por el sensor. Ya este sensor que les indico, pues van a ser captadas por este sensor que es denominado el dispositivo de acoplamiento de carga. Este CCD, ¿qué significa? Dispositivo de acoplamiento de carga. O, en otro caso, puede utilizarse placas a base de fósforo o sensores a base de fósforo. Entonces, esta nos puede determinar que hay dos opciones o dos formas para poder obtener una imagen digital. Por una parte, el sensor CCD y por otra parte, las placas de fósforo. ¿Ya? Entonces ahí vemos dos formas para poder obtener una imagen digital dentro de lo que es el funcionamiento de lo que es la radiovisiografía. Entonces, estos datos analógicos son transformados en datos digitales. ¿Qué quiere decir? Que la información que va a llegar a este sensor, ¿ya? Son analógicos, ¿ya? Quiere decir de que pues las imágenes y estas van desordenadas, ¿ya? Y este dispositivo de carga o el dispositivo de acoplamiento de carga o la placa de fósforo hace o transforma esos datos analógicos a imágenes o datos digitales. ¿Ya? La computadora procesa esa información y muestra el resultado en el monitor. Entonces, este sistema, estos datos analógicos es como un rompecabezas, ¿ya? Que obviamente se le tiene que ordenar, ¿no? Entonces, esta es la característica específica y el funcionamiento que tiene nuestra imagen o lo que es el funcionamiento de la radiografía digital. ¿Ya? Vamos a ir viendo paso a paso dentro de lo que es la imagen digital. Dentro de la formación de la imagen digital, entonces, nosotros vamos a ir viendo lo que es el sistema binario, que son los bits, cómo está conformado una imagen, ¿ya? Un bit está formado por grupos de 8 bits, 256 posibles alternativas de tonos. Quiere decir, como les indico, miren, hay varias tonalidades de grises, de negro a blanco, no solamente del negro al blanco tenemos varias tonalidades de grises. Eso es lo que nos da la imagen radiolúcido y radiopaco, ¿no? Entonces, la resolución de la imagen, ya lo vamos a ir viendo esto en el tema de tomografías, lo que vamos a ver lo que es píxel, todo esto, que va a ir definiendo ya la conformación o la formación de la imagen específica digital, pero se inicia con esto, con la radiovisiografía. ¿Ya? Primero ha aparecido la radiovisiografía para trabajar con imágenes digitales. Luego ha aparecido recién la tomografía, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los sistemas que tenemos para obtener una imagen digital? Tenemos el sistema radiográfico digital directo, ¿ya? Primero vamos a ver el sistema radiográfico digital directo. ¿A qué se refiere entonces esto? De que existen dos formas, así como les he indicado, existen dos formas de obtener una imagen digital, mediante sensor y mediante placas de fósforo. Acá, este sistema tenemos el sistema directo, que es mediante el sensor, y el sistema indirecto, mediante las placas de fósforo. Vamos a ir viendo cómo se va formando esta imagen digital mediante una técnica directa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona todo esto? Primero, el emisor de los rayos X convencional, que es el equipo de rayos X, actúa sobre lo que es el sensor. Fíjense en esta imagen, nosotros podemos ir viendo que tiene un cable, ¿ya? Entonces, se posiciona la radiografía normal como si estuviésemos hablando de una película radiográfica, ¿ya? Se posiciona, estamos posicionando, emitimos la radiación y esa radiación o esa imagen, esos datos analógicos que van a obtener en el sensor, que es el sensor CCD, pues estas convierten la información donde pasa a gita, viene a ser el convertidor
de la información, de analógico a digital. ¿Ya? Entonces, esta va a realizar prácticamente la transformación de datos analógicos a datos digitales. Y de ahí va a llegar a la computadora. La computadora tiene que estar instalado un software especial para que esta se pueda mostrar, ¿no? O también lo llaman los DICOM, ¿ya? Una vez de que este software eh, obtiene la información digital, pues esta está encargada de mostrar en la computadora, o sea, no se puede trabajar con cualquier computadora, ¿ya? Esta se tiene que trabajar en una computadora donde este software esté instalado. Es por eso que el radiovisiógrafo, cuando uno lo obtiene, pues solamente va a poder dar funcionalidad a las computadoras donde esté instalado. Y lastimosamente, este software solamente se puede instalar por una sola vez. O sea, no podemos instalar en varias computadoras, ¿no? Entonces solamente se trabaja en una computadora o se puede instalar en una computadora. Entonces, este software pues va a agarrar y mostrar esa imagen digital en la computadora, ¿no? Una vez en la imagen, pues se va a observar en el monitor y luego nosotros podemos imprimirla. Si queremos también con una imagen digital podemos enviarlo al celular, ¿no? Es una técnica mucho más sencilla en el caso de trabajos ya de consulta externa. ¿Por qué? Porque prácticamente yo puedo agarrar, tomo la radiografía y le puedo enviar al doctor mediante una imagen por WhatsApp y le envío ya la imagen de la radiografía. O sea, ya no es necesario de que el paciente tenga que recoger o llevarlo, todo eso. O sea, directamente nosotros al doctor le podemos enviar estas imágenes y estas ya las tienen directamente en su celular. Es una parte ya más moderna de poder, hoy en día que hacemos todo ya con el celular, es una parte muy importante para que se pueda hacer el trabajo de diagnóstico. Facilite el tiempo de obtención de la imagen es digital, por ende la imagen nos lleva a tener más detalle, mayor resolución en lo referente a la obtención de esta. Estos son los sensores. Acá podemos observar, miren, esta es una película que ustedes todos conocen. Y este es el sensor, ya, el CCD, que es el dispositivo de acoplamiento de carga. Este sensor es el que capta toda esa información al realizar lo que es la radiografía y mediante este cable llega a esta caja, que es la encargada de transformar los datos analógicos en datos digitales. Y de esta cajita directamente va a pasar al computador, al software instalado en la computadora para que ya nos pueda mostrar la imagen definida. Entonces, estas vienen a ser muy diferentes, miren este cablecitos, el cable que se conecta directamente con el transformador con el transformador de analógico a digital. Entonces, vienen de diferentes formas, diferentes exteriores, que puede ser pediátrico, puede ser para adulto anterior o puede ser para adulto estándar, ¿no? Entonces son diferentes formas los cuales vienen estos sensores por las cuales se trabaja este tipo de radiografías. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar una técnica directa? Primero, rapidez. La imagen es inmediata. Prácticamente tomamos la radiografía y automáticamente la imagen. O sea, todo este proceso de llegar a la película, del sensor al transformador de datos y del transformador de datos al software y del software mostrar en la computadora es inmediata. Ya se debe tardar unos cuantos segundos, pero es muy rápido. A comparación de una radiografía que ustedes tienen que entrar al revelado, tienen que secar, o sea, es mucha diferencia. Entonces, este es mucho más rápido. Segundo, la reutilización. ¿Qué significa? Estos sensores que les he mostrado, pues vienen con unos protectores, que son unas bolsitas. Ese protector se le coloca al paciente
Luego el protector, una vez que tomamos la radiografía, el protector lo sacamos, lo botamos y viene otro protector para otro paciente. Entonces es reutilizable. Ya no gasto en películas radiográficas, ¿no? Entonces ya ahí es un gasto menos en el que podemos realizarlo, ¿no? Entonces también tenemos otra característica que también nos va a ayudar bastante. Elimina el cuarto oscuro, ya no necesitamos cuarto oscuro. ¿Por qué? Porque estas imágenes son digitales, no lo revelamos directamente, lo imprimimos si es que deseamos una imagen o inmediatamente enviarlo al celular del doctor para que lo pueda analizar e interpretar. Mejor calidad de imagen, una parte muy importante. Al ser una imagen digital, pues las imágenes son mucho más, tienen mayor detalle, mejor resolución y por ende son imágenes mucho más, con mucha más calidad, ¿ya? Menor dosis de radiación. Esta es una parte muy importante. Prácticamente el utilizar una técnica mediante la radiovisiografía reduce el uso de radiación hasta el 50%. Por ejemplo, si yo utilizo 0,20 segundos para la toma de una radiografía convencional, para la digital estoy utilizando la mitad, o sea, 0,10 segundos para una toma digital. Entonces, reduce hasta el 50% de uso de radiación cuando trabajo con imágenes digitales. Reduce la distorsión. ¿Por qué reduce la distorsión? Pues porque estas técnicas mayormente se deben realizar con posicionadores. Por ende, los posicionadores determinan de que no exista, o sea, la técnica utilizada entonces para la obtención es mediante la técnica por paralelaje. Por ende, pues esto hace de que ya no tengamos una distorsión, que es alteración de la forma y tamaño de lo que es mi imagen radiográfica. No uso de químicos, ya no necesito revelador, ya no necesito fijador, prácticamente desecho la parte de utilización de líquidos. O sea, imagínense cuánto nos o sea, el mínimo gasto de lo que es tomar una radiografía. Porque los gastos, la película, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? 2 bolivianos. Los líquidos, coloquen unos 50 centavos aproximadamente, ya tenemos ahí 2,50 que se va gastando. En lo que es el cuarto oscuro, manejo, limpieza, o sea, todo eso nosotros tenemos que ir determinando para ver si es que verdaderamente conviene o no. Para mí, el tener un radiovisiógrafo conviene de alta facilidad, tanto económica como también en la parte práctica clínica. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, estas vienen a ser las ventajas. La comunicación, ¿a qué se refiere la comunicación? Que directamente yo agarro y le envío a su celular al doctor que ha pedido la radiografía. No hay necesidad de que el paciente espere 15 minutos para entregarle la imagen, no. Se le dice, señor, puede ir al consultorio de su doctor, nosotros inmediatamente le estamos enviando la imagen. Listo. Entonces, ya el paciente ya no tiene que estar esperando, es mucho más rápido. Entonces, fíjense, esas vienen a ser las ventajas. Pero como todo, también tenemos desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas que se tienen en estos casos? Primero, el tamaño. Si bien llegan los tamaños, hemos visto que hay tamaños pediátricos y todo esto, no viene una gama específica, solamente viene un pediátrico y un estándar. No tenemos para interproximal, no tenemos para oclusal. Entonces, ojo, no son fáciles de encontrar. Mayormente, el que viene solamente con el radiovisiógrafo es un sensor estándar, ¿ya? O sea, solamente es el sensor estándar, que es una película número 2. Entonces, no hay más pequeñas, o sea, es difícil encontrar sensores más pequeños, entonces eso es un poquito incómodo para el paciente.
¿no? Especialmente para los niños, porque ellos, en ellos son donde se dificulta el poder sacar con estas películas o estos sensores que son bastante grandes. Otro, alto costo, pero alto costo ¿en qué? En el equipo. Antes, cuando ha aparecido la radiovisiografía, más o menos este equipo costaba entre sus 10.000 a 15.000 dólares. Poco a poco esto ya ha ido cambiando y hoy en día debe estar por sus 3.000 a 5.000 dólares aproximadamente. ¿Ya? Entonces, pero sigue siendo un alto costo a comparación, obviamente, de realizar una técnica normal, ¿no? Entonces, tiene, diremos, un costo. Pero si vemos con el tiempo, pues ese alto costo, pues prácticamente nivela en lo referente a los gastos de películas y todo eso. A largo plazo, para mí no lo veo un alto costo, pero si lo vemos en ese momento, a corto plazo, sí, es un alto costo, es un costo elevado de un dinero que ustedes gastan en la que podían hacerlo utilizando radiografías, con los cuales las radiografías lo utilizan poco a poco, ¿no ve? Como les digo, a corto plazo sí, se podría determinar que es un alto costo, pero si hablamos a largo plazo, pues se están eh, ahorrando la parte de radiografías, líquidos y todo esto, el tiempo que es lo primordial. Si yo tengo un centro radiológico donde tengo hartos, así por ejemplo como en la clínica, si tengo harto trabajo, hartos pacientes, entonces la rapidez me ayuda bastante y para mí por el tiempo es la mejor opción para poder trabajar con imágenes digitales. Pocos tamaños, ya les había indicado, solamente tenemos la 0, la 1 y la 2, nada más. La 0, que es pediátrica, la 1, adulto anterior, y la 2, que llegaría a ser estándar. No existe la 3 y no hay la 4, ¿ya? O sea, no tenemos esa facilidad de poder tener una oclusal, por ejemplo, o tener una interproximal. A eso se refiere. Aditamentos de soportes especiales. Para realizar estas técnicas necesitamos unos posicionadores especiales. No son los mismos posicionadores que utilizamos en las técnicas convencionales que ya conocemos. Son aditamentos especiales, ¿ya? Entonces, para poder realizar estas técnicas, eso también debemos tomar en cuenta en el momento de realizar lo que son estas técnicas. ¿Ya? Que es este, miren, este es el posicionador de técnica paralelaje, que ya les había indicado que es netamente por paralelaje, para obtener las imágenes radiográficas. Muy bien, ahí tenemos los posicionadores. Ahora vamos a hablar del sistema indirecto, ¿ya? Esto es prácticamente utilizado a base de placas de fósforo. El emisor de rayos X es el mismo, ¿ya? El mismo equipo se utiliza para esto. Segundo paso, utiliza los sensores que ya han conocido en la primera técnica, que es la técnica directa. Ya no utilizan sensores, sino utilizan, pero estas son de fósforo, a base de fósforo, ¿ya? Para poder obtener la ¿se acuerdan de los datos analógicos? Los datos analógicos están en esa placa se necesita obtener esa información. ¿Cómo lo obtenemos? En este caso, mediante un ¿ya? Entonces ahí tenemos a necesitar un láser de helio y neón, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este escáner? Como su nombre lo indica, obtener, copiar todos esos datos analógicos, ¿ya? Y estos datos analógicos van a ser enviados directamente al software y el software lo va a mostrar en la imagen. O sea, prácticamente el escáner de placas de fósforo lo va a modificar. En este escáner, pues se va a llevar la transformación de datos analógicos a digitales, ¿no? Entonces, en la técnica directa, nosotros tenemos un transformador de datos analógicos a digitales, no es adicional, es parte del mismo equipo. En cambio, en estos emisores con placas de fósforo, necesitamos, aparte de las placas de fósforo, requiere un escáner de placas de fósforo, que es donde ahí yo lo introduzco en este escáner y va a obtener la imagen digital, va a obtener la imagen analógica
lo va a transformar a imagen digital y luego lo pasa a la computadora. Este viene a ser el escáner, lo pasa a la computadora, en la computadora actúa el software, el DICON especial, que nos va a mostrar la imagen y lo podemos imprimir o nos va a mostrar en el monitor y del monitor nos va a llevar a lo que es la impresión o lo podemos enviar directamente por un PDF, por una imagen JPG, directamente al celular. Entonces, las placas de fósforo, a comparación de las, nos viene con mayores opciones en tamaños, ¿no? Aquí tenemos, miren, tenemos la 0, tenemos la 1, tenemos la 2, tenemos la 3. Así vienen las placas de fósforo, ¿ya? Estas vienen así, ya no vienen con sus cables ni nada, solamente vienen las placas como si fuesen las películas. Aquí podemos ver los escáneres de las placas de fósforo. Estos son diferentes escáneres que actúan como transformador de la parte analógica a la parte digital. Ahora, aparte de este escáner de placas de fósforo, también necesitamos un borrador de placas de fósforo. ¿Por qué? Porque estas placas también tienen que ser reutilizables, o sea, no lo podemos usar una sola vez. Entonces, ¿este equipo qué hace? Pues borra toda esa información y lo vuelve nuevamente, lo deja vacío, es como un flash, ¿no? Entonces, el flash tiene información, agarra este borrador de placas, lo borra toda esa información y nuevamente está listo para obtener nueva información con los nuevos datos analógicos. Entonces, necesita un borrador de placas de fósforo, ¿no? Que es a partir de lo que es la luz blanca. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema indirecto? Primero, no usa cables. A veces es un poco incómodo, especialmente con los niños. Es un poquito incómodo el posicionar el sensor de la técnica directa con este cable que sale por la boca, ¿no? Entonces es una creo que se podría dar. No usa químicos, sí, efectivamente, no se usa químicos. O sea, acá tampoco se utiliza revelador, no se utiliza fijador, no se necesita estos químicos para poder obtener la imagen. Tamaños de la película, nos da más opciones. Por ejemplo, en este caso nos da la película número 3 que se puede trabajar con técnicas interproximales. Confort del paciente por su flexibilidad. Estas películas, placas de fósforo, no son rígidas, ¿ya? Son flexibles, similares a las películas convencionales, pero no son tan delgadas como las convencionales, obviamente. Son un poquito más gruesas, ¿ya? Más rápido que una radiografía convencional, sí, ¿ya? Es una técnica donde se puede obtener mucho más rápido, pero no es tan rápido si comparamos con un sistema directo. ¿Ya? O sea, sí es rápido a relación a tomar una radiografía convencional, pero tarda más. ¿Por qué? Porque una vez de que tomas la radiografía, hay que llevar al escáner de fósforo, del escáner recién empieza a pasar los datos, tarda. No es como la técnica directa, que tomamos la radiografía, inmediatamente pasa lo que son los datos. O sea, no es tan rápido como en la técnica directa. El tiempo de exposición, lo mismo. En el tiempo de exposición utiliza menor tiempo de exposición, por lo menos el 50% menos de exposición de radiación. ¿Cuáles son las desventajas? Dentro de lo que son las desventajas, se requiere un cuarto oscuro, ¿ya? ¿Para qué se requiere el cuarto oscuro? Porque igual que las películas radiográficas, estas placas de fósforo no pueden ser expuestas a la luz. ¿Ya? O sea, si yo veo esas placas, dentro de esa placa, de esa superficie, tenemos o sea, es como las placas de fósforo que hemos visto, en su interior está la parte activa. Esta parte activa no puede estar expuesta a la luz. Por ende, necesita que ésta sea retirada en un cuarto oscuro. ¿Ya? O sea, tiene que estar en un cuarto oscuro, no tiene que llegarle la luz, ¿ya? Por ende, necesita un procesado, este procesado que pasa de lo que es sacar la película, llevarle al escáner, del escáner al borrador, entonces todo es un proceso que requiere cuando realicemos esta técnica. La fragilidad, ¿a qué se refiere? Las películas son frágiles, entonces, por ende,
no me aguantan tanto tiempo como el sensor en la técnica directa, ¿ya? Entonces son frágiles, hay que tener mucho cuidado porque si se raspa, porque si no mantenemos o no cuidamos el uso de estas, pues las películas de fósforo se nos pueden malograr y comprarlo también y es otro presupuesto. Menor vida útil, a lo mismo me voy. Estas placas de fósforo tienen un tiempo de vida menor que los sensores que utilizamos en la técnica directa. Elevado costo de escáner de láser. El escáner es bastante caro, por ende no recomiendo, o sea, el escáner es un equipo aparte de las placas de fósforo, ¿ya? Y es bastante costoso. Estas debe estar por lo menos entre sus 10,000, en este momento debe estar entre sus $10,000 más o menos para poder obtener este tipo de técnicas. Entonces es bastante caro. La toxicidad por el fósforo, ojo, ¿no? Entonces, el fósforo también es un elemento tóxico, por eso también lo dice que puede generar una toxicidad. Y no se puede utilizar inmediatamente. ¿Por qué? Porque una vez de que yo utilizo la placa, yo tengo que pasarlo a borrar. Después de borrarlo, todos los datos que recién lo puedo utilizar. Entonces, no se utiliza, no se puede utilizar inmediatamente. Es una de las desventajas también que tenemos con este sistema. Muy bien. Entonces, nosotros dentro de lo que es la terminología vamos a ir viendo lo que es binario, píxel. Los píxeles vienen a ser prácticamente cómo está conformado las imágenes. Una imagen digital está formado a base de píxel, ¿ya? Por eso los celulares presentan, ¿no? ¿Cuántos píxeles tiene este celular? Cuando hablamos de píxel, prácticamente son los cuadraditos por las cuales están generando. Este es píxel. Cada cuadradito es un píxel. Y una imagen está formado por varios cuadraditos, ¿no? Entonces, esto nos va a mostrar de que una imagen analógica viene a ser de un solo bit, miren, y una imagen digital ya tiene varias saturaciones de grises o tipos de grises. A eso se refiere cuando hablamos de lo que es bit. Ahora, por ejemplo, este píxel en 8 bits, ¿qué quiere decir? Nos está mostrando varias tonalidades, desde lo blanco hasta lo oscuro, varias tonalidades de grises. Mayormente con el que trabajamos es este píxel en 8 bits, que es una imagen digital. Este píxel en 2 bits mayormente nos muestra una radiografía normal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia cuando nosotros hablamos de lo que son píxeles. Ya vamos a ir viendo eso en el tema de tomografía, ¿no? Entonces, miren la diferencia entre un píxel de un bit y un que solamente ve blanco y negro, miren, dos, solamente lo que es blanco y lo que es negro. Y fíjense un píxel en 8 bits, diferentes tonalidades de grises, desde lo blanco hasta lo negro, pero con varios intermediarios, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de píxel en 8 bits. La resolución. Los píxeles que hay en una área va a depender mucho va a determinar mucho la resolución de la imagen. Mientras más píxel hay, mejor es la resolución. Pero, ¿qué quiere decir esto? De que dentro de lo que son los píxeles, por ejemplo acá, en esta imagen, yo puedo ver, por ejemplo acá, vamos a hacer un ejemplo de esto, este con este, estos dos, aquí está. Miren que la imagen de esta imagen no tiene una buena resolución. ¿Por qué? Porque tiene pocos píxeles. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Acá tiene 16. En 2 milímetros tiene 16 píxeles. En cambio, por ejemplo, tiene acá 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 8, acá tiene 64 píxeles. Por ende, ¿cuál va a tener mayor resolución? El que tiene más píxeles, ¿no? Entonces, eso es importante. Ustedes que tienen que determinar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una imagen, antes las imágenes, si se deben acordar en los juegos que habían de Play y todo eso, las imágenes eran de esta calidad, ¿no? Los bordes, el detalle, la resolución era de esta característica.
Hoy en día, pues el detalle es más fino, la resolución es mejor. ¿Producto a qué? A que pues ya se ha trabajado de imágenes digitales y una imagen digital pues nos va a dar siempre mayor cantidad de píxeles. Entonces, como les digo, a mayor píxel, mayor resolución. A menor píxel, menor resolución de lo que es la imagen. Acá podemos ver un ejemplo claro de lo que es esta imagen. Miren, esta es una imagen de bajo píxel y esta es una imagen de alto píxel, ¿no? Entonces aquí es menor píxel, mayor píxel. Y nos dan una imagen de mayor resolución. Estas son las placas de fósforo. Miren, esta solamente es su envoltura y esta es la placa de fósforo propiamente dicha, que no se puede salir expuesto a la luz. Esta se tiene que realizar en un cuarto oscuro. Los tiempos, fíjense, los tiempos que se van a utilizar en cada pieza, pues vienen a ser menores en relación a los tiempos convencionales para las radiografías. ¿En qué se pueden aplicar en este tipo de imágenes digitales? Pues prácticamente lo podemos manejar en todo. Diagnósticos, en periodoncia, endodoncia, cirugía, implantología, mediante ese software. Por ejemplo, acá yo tengo una radiografía digital que me está presentando en la computadora y yo puedo hacer mediciones, puedo realizar puedo observar una imagen en más detalle. Entonces nos facilita el trabajo que se pueda realizar en estos casos, ¿no? Entonces acá puedo ir viendo, ampliar la imagen, dar color, puedo invertir colores, ahorita lo vamos a ir viendo eso, miren, puedo hacer mediciones acá, puedo hacer anotaciones, puedo medir la 1.2, mide 19 milímetros, la 2.3, la 3.5, o sea, acá puedo hacer las mediciones y en su totalidad, miren, mido de la 1 a la 2, mide 16.19, de la 2 a la 3, mide 19,69, o perdón, 3.5 milímetros, y de la 3 a la 4 mide 2.27 milímetros, y de la 4 a la 5 mide 1.87. En total, ¿cuánto mide la pieza? 23.83. Esto cuando se hace, cuando hay curvas, porque cuando es recto no hay problema, vamos a medir un punto acá, yo coloco un punto acá y un punto acá abajo, y listo, con eso soluciono. Pero en estos casos, cuando hay curvaturas, se hace de esta forma, por puntos, para que sea más exacto. Evaluación de densidad del hueso. Miren cómo se va modificando y yo puedo cambiar y ver dónde se genera mayor pérdida ósea. Miren, me está mostrando con esta coloración, me muestra dónde está viendo la mayor pérdida de hueso o el mayor daño. Esto en periodoncia. Imágenes de alto relieve, por ejemplo, si quiero ver con más, miren, puedo hacer modificaciones de lo que es mi imagen. Puedo darles colores, que obviamente no corresponde, pero puedo darles color o pseudo color a lo que son las imágenes. Puedo revertir tonos, miren. Lo que era radiolúcido puedo volverlo radiopaco y lo que era radiopaco puedo volverlo radiolúcido. Contraste, puedo modificar el contraste de una imagen. ¿Para qué? Para ver con más detalle las patologías. Miren acá, aquí se observa mucho más detallado las alteraciones que se están dando. ¿Ya? Puedo hacer anotaciones, puedo colocar flechitas, anotaciones, para ver, miren acá un conducto, por ejemplo. Entonces, un conducto accesorio, entonces eso coloco. ¿Ya? Impresiones de las imágenes. Gracias a la computadora yo puedo agarrar e imprimir una imagen digital. No, obviamente en papel fotográfico. Se puede imprimir también en cualquier hoja, ¿no? Pero lo recomendable siempre debería ser en papel fotográfico para estas radiografías, ¿no? Y ahí podemos ir viendo filtros, ¿no? Podemos ir cambiando para determinar ciertas patologías, cambio de densidades, por ejemplo, entonces se puede hacer varias modificaciones, puedo editar imágenes, que obviamente eso es un poquito lo malo, también yo lo puedo ver porque son fáciles de manipularlos. Ya yo puedo agarrar y mostrar en mi imagen de que este diente ha estado tratado endodónticamente, entonces puedo agarrar y decir que este diente está con conducto, pero la verdad es que no.
entonces yo puedo modificarlo. Entonces, editar. Por eso que judicialmente no sirven estas imágenes. Esa es una de las desventajas. O sea, si nosotros presentamos imágenes digitales, no sirven en la parte judicial, porque no lo aceptan. ¿Por qué? Porque son fáciles de modificarlos, ¿no? Entonces, en esos casos sí, una radiografía convencional es la única que nos van a servir para este tipo de casos. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Acá hemos terminado entonces este tema y nos veremos en otra siguiente oportunidad. Muchas gracias.